Tenemos con nosotros al poeta Tony Raful a propósito de la convención del Partido Revolucionario Moderno, que en líneas generales transcurrió bien porque por lo menos en las candidaturas fundamentales parece que está muy definido el panorama, pero no hacia otros niveles. Danos un panorama de cuál es la situación, sobre todo a la luz de la complementaria de este fin de semana. Muchas gracias, Altagracia, por la oportunidad que nos brinda de dar informaciones sobre el proceso convencional. Bien, la convención es, o mejor dicho, las votaciones complementarias de la convención que se celebraron en el domingo, este pasado domingo, el día 8 de abril, culminaron en un éxito absoluto. Prácticamente convencionaron en todos los lugares que habíamos pautado y se hizo de manera ordenada, pacífica, con participación popular importante, e incluso en algunos lugares más allá de las evaluaciones que nosotros teníamos, los pronósticos que teníamos de participación. Por ejemplo, para poner un ejemplo así rápidamente, en la zona P del ensanche Capotillo, que no había podido convencionar el día 18 de marzo, se repuso, se hizo la convención el domingo, y aquello fue que yo me sorprendí. Cuando llegué al sitio no podía entrar, colas inmensas, aglomeración de puro pueblo tratando de votar, y eso se mantuvo durante todo el día. Ese es un ejemplo de cómo la gente sí fue a votar de manera masiva. En todas las provincias y municipios que habíamos organizado la convención. ¿Cuáles son los fundamentales de esta complementaria? Los fundamentales, bueno, teníamos Santiago, teníamos Barahona, teníamos San Cristóbal, teníamos Atomayor, eran las provincias fundamentales. Tenían la provincia 3 y 4 de la República Dominicana, exactamente, que son Santiago y San Cristóbal. Exactamente, aunque en el caso de Santiago no era totalmente la provincia, porque habían convencionado algunos municipios de Santiago, pero evidentemente el municipio cabecera es el emblemático territorial, ¿no? Y ahí se votó masivamente también, con bastante orden y respeto en los compañeros. Claro, siempre hay discrepancias porque son competencias. Claro. O sea, ahora esas discrepancias no se transformaron ni en antagónica ni en conflictiva desde el punto de vista del orden que nosotros habíamos pautado. La situación es buena. Siempre hay desacuerdos, siempre el que pierde, el que entiende que debió ganar, pero en sentido general, yo diría que en un 95%, en sentido general, fueron ejemplares. No hubo ningún disturbio, no hubo ningún desorden, no hubo ningún incidente que lamentar, y además tuvimos la oportunidad, digamos, de corregir algunas deficiencias que tuvimos. Que habían observado en el proceso Que se habían observado en el proceso anterior por las razones que ya nosotros hemos explicado, que fueron básicamente el envío tardío de materiales de votación a la provincia. Se nos complicó, se congestionó, digamos, el aparato de distribución. Hay que saber, con los recursos y además con las limitaciones que un partido de oposición cuenta, en el caso nuestro, para poder desarrollar una convención tan ambiciosa desde el punto de vista de la consulta popular de más de 500.000 militantes y dirigentes. Bueno, el caso es que nos sentimos muy satisfechos. Ahí no hay una sola objeción desde el punto de vista, digamos, de las exigencias y canales administrativos del proceso convencional que se puede hacer, porque ahí se cumplieron todas las reglas. ¿Cuánta gente votó? Bueno, estamos procesando. Ayer dimos el primer boletín de las complementarias. Ya a partir de ahora la vamos a sumar al boletín ya de las elecciones del 18 de marzo. Entonces, en este sentido, en el primer boletín apenas computamos un 11% y un 7,5% de las candidaturas fundamentales, y dimos los resultados de inmediato, manteniendo más o menos el mismo equilibrio promedio, con alguna pequeña diferencia entre los candidatos, una continuidad del proceso que ya habíamos estado viendo en los cómputos de las elecciones generales. La gente se queja de que el proceso ha sido extremadamente lento y de que, bueno, es un mes que ha pasado y como que solo está más o menos definido las candidaturas a la Secretaría General y a la Presidencia de la República. Del partido. De la Presidencia del partido, y que con tantas posiciones en juego no van a terminar nunca. Sí, bueno, es cierto, tienen razón. O sea, en ningún momento hemos rebatido ese criterio. Lo que hemos señalado, las razones por las cuales se produce un proceso lento en el conteo. Primero, por la deficiencia que tuvimos en el principio, por el hecho de que muchas actas, que nosotros habíamos utilizado el método del teléfono inteligente, o sea, tomar fotografía de las actas, muchas de ellas tuvimos después que pedirla física para poder comprobar, corregir errores que se cometieron al principio, anular algunas que no tenían la validez necesaria. O sea, fue un trabajo doble el que tuvo que hacer la Comisión Nacional. Claro,
el deseo perentorio, la necesidad de la gente de que las cosas se resuelvan de inmediato, fue uno de los inconvenientes que tuvimos. Pero yo creo que hemos actuado con transparencia. Yo creo que en sentido general hemos logrado manejar un proceso bastante complejo. La cantidad de gente que aspiraba, por ejemplo, a la vicepresidencia del partido, que solamente se podían escoger 21 candidatos, estaban aspirando 106. A la subsecretaría general... O sea, para cada posición habían por lo menos 6 personas. Exactamente. Entonces, para los subsecretarios, que eran también 21, habían 126. O sea, una situación desbordante. Además, es complejo porque también habían niveles diferentes. No solamente se estaban eligiendo esos directivos, se estaban eligiendo los presidentes municipales, las directivas distritales. O sea, era un proceso muy complejo. Pero no se ha podido definir, por ejemplo, quién es el presidente del PRM en una zona o algo así, porque es que la impresión que uno tiene, sobre todo yo que he estado de pueblo en pueblo en las últimas semanas y que estuve en el extremo sur y en el extremo norte, es que la gente en los pueblos no sabe quiénes son los dirigentes ahora. Sí, ahora lo que pasa es que acuérdate que el proceso convencional está constituido por etapas. O sea, la convención, lo que hubo fue la votación universal, pero el proceso convencional solo concluye a final de mes cuando se hace la Asamblea Nacional de Delegados, que es la que oficializa a los dirigentes que han sido elegidos. Pero se supone que la Asamblea lo que hace es un trabajo de validación, no de selección. De validación, pero sobre la base de la comprobación de las actas y de la comprobación de todos los elementos que concurrieron al proceso. Pero sí se sabe en muchos lugares, se han enviado los datos. Lo que pasa es que hay en algunos lugares que algunos compañeros han pedido reconteo. Cuando una persona pide reconteo, usted no puede inmediatamente dar a conocer un resultado. ¿Cuántos casos hay de esa naturaleza? Hay varios. No puedo especificar de manera cuantitativa, pero hay varios. Porque los compañeros siempre piden, mire, todo el que participe en un proceso entiende que ganó. O sea, eso es un asunto. Eso está mal. Sí, eso está mal, porque uno a un proceso va a ganar o a perder. Incluso hay compañeros, por ejemplo, que pueden tener un área de influencia muy alta en determinada región, pero no necesariamente en otra región. Entonces, cuando uno piensa que su liderazgo no alcanza el nivel nacional, sino parcial, tiene que tomar en cuenta la desproporción que a veces hay. Bueno, eso es parte quizá del lastre del PRM, del PRD, que el que no ganaba forzaba. Exacto. Y después negociaba. Y después negociaba, cosa que no va a suceder aquí, porque las instrucciones que nosotros tenemos y el manejo que hemos hecho de la convención garantiza que eso no va a suceder, no puede haber negociación, hay resultados. Ahora, resultados lo más transparentes, resultados sobre la base de la corrección de cualquier demanda o cualquier impugnación que pueda hacerse, conocerla, pero con transparencia, enseñando las boletas. Por ejemplo, nosotros hemos dicho a muchos compañeros que dicen, bueno, pero no están apareciendo mis votos, yo saqué todos los votos. Yo, bueno, si no hay problema, yo tengo los votos, pues traiga la copia de sus actas y vamos a comprobarla con las actas que tenemos y ahí verificamos. O sea, nosotros no estamos, digamos, persistiendo en una política de verificación absoluta, sino sobre la base de la participación de los compañeros. Yo quiero señalar algo, que es, digamos, el aporte político de la convención. Yo creo que después de esta convención del PRM, los partidos tradicionales de la República Dominicana están obligados a renovar sus dirigencias, están obligados a darle participación a los liderazgos jóvenes, están obligados a mantener una política de elección basada en sus propios militantes. Están obligados, no, tienen una referencia de ejercicio democrático, o sea, no tienen pero no están obligados porque no hay nada que... La democracia no es la característica de los partidos dominicanos. Así es, pero por la presión de la opinión pública, digamos, las corrientes de opinión en una sociedad democrática siempre presionan en el sentido de esclarecer y de dar mayor participación democrática, más democracia en los partidos políticos. ¿Qué expectativa tienes de la ley de partidos? Bueno, nosotros hemos dicho en varias ocasiones, el partido me refiero, ha dicho en varias ocasiones que sin la aprobación de la ley de partido y sin la aprobación de la ley electoral en este país no hay transparencia ni hay elecciones libres en la República Dominicana en el año 2020. Es la posición incluso de la Junta Central Electoral, es la posición del Foro de Partidos, es la posición de los comunicadores en su inmensa mayoría, es la posición de todos los sectores sensatos del país. O sea, sin la aprobación de estos dos instrumentos jurídicos electorales no es posible celebrar elecciones libres en la República Dominicana, y esa conciencia democrática de la necesidad de aprobación de esas leyes nos guía a nosotros hacia una convergencia de fuerzas sociales y políticas en este momento histórico de la nación. Ayer corrió el rumor de que ya el Partido de la Liberación Dominicana, las fuerzas danilistas, habían decidido impulsar las primarias abiertas dentro de la ley de partido. Eso fue el rumor de la tarde-noche de ayer. ¿Cómo ve el PRM? No, yo considero que sería un paso desacertado. Primero porque la primaria es abierta
se contaminan de inmediato. Le permiten a gente que no son de ese partido escoger su dirigente, o le permiten a gente que no deben participar en un proceso de escogencia de sus propios líderes participar, y pueden ser manipulados por una fuerza o por otra para debilitar a la contraria. Eso contamina el proceso. O sea, yo creo que está suficientemente claro que las primarias abiertas son contrarias al espíritu partidario, a la consolidación del sistema de partidos, a la defensa de la estructura democrática de los partidos. Ahora, en el gran debate nacional, por lo que yo percibo, por lo que yo he podido comprobar, prácticamente todo el mundo político coincide en la necesidad de padrón cerrado y primaria cerrada como una garantía de un ejercicio democrático de los militantes de ese partido. Ahora bien, en la lucha por el poder en la República Dominicana se ven muchas cosas, pero yo creo que el gran debate nacional evidentemente está favoreciendo la necesidad de que se priorice elecciones internas con el voto de sus propios dirigentes y militantes, o sea, elecciones cerradas, convenciones cerradas, con padrón cerrado, es la garantía de la democracia. Tony, ayer el Tribunal Superior Electoral tomó una decisión que yo creo que en parte puede afectar al PRM, en tanto que las decisiones que anula, con la redundancia del Partido Revolucionario Dominicano, que ordena el reingreso de Guido Gómez Mazara y que de alguna manera debilita la posición de Miguel Vargas en el PRD, puede afectar al PRM en tanto en cuanto, ¿qué pasaría con un PRD sin Miguel Vargas Maldonado? Mira, el PRD es nuestro partido matriz. Fue el partido en el que nos desarrollamos, crecimos y forjamos la democracia en la República Dominicana. Yo no tengo que hacer una historia, ni siquiera una signosis de lo que ha sido el aporte del PRD a la lucha política. Lamentablemente, por asuntos que no vienen ahora a ventilar, nos dividimos y el PRM representó la corriente mayoritaria, ampliamente mayoritaria, del PRD, construyendo un partido de acuerdo a lo que nosotros entendemos que son los ideales y la vocación democrática que nos legó José Francisco Peña Gómez. Ahora bien, los problemas internos del PRD, nosotros no podemos meternos desde el punto de vista de las discusiones internas de ese partido, son problemas internos de ese partido. Deseamos lo mejor, deseamos que se desarrollen los canales democráticos, que prime básicamente la voluntad democrática interna y que ese partido pueda desarrollarse en el juego democrático. Ahora, desde el punto de vista de las decisiones que allí toman, nosotros no estamos participando, o sea, nosotros no estamos interviniendo en ese partido. No hay ninguna posibilidad de que la gente que esté en el PRM piense en la posibilidad de volver al PRD. No, yo creo que no. Yo creo que ya el PRM se ha dado una identidad política partidaria. El PRM ha desarrollado un liderazgo interno, claro, compartido por varios compañeros, que ha logrado sellar, galvanizar, soldar, digamos, lo que es la militancia partidaria. El PRM, a pesar de su corta vida, digo, en términos de fundación, ya es un partido con cierta mística, con cierta identificación política en relación con los procesos electorales. O sea, ya es difícil que un PRMista retorne hacia atrás luego que ha logrado ubicarse en una corriente renovadora del liderazgo político nacional. El PRM es el único partido de la República Dominicana que exhibe un liderazgo joven en este momento. Por lo menos 20 o 25 jóvenes dirigentes líderes, en capacidad de compartir con el liderazgo maduro, o sea, aquello que Peña Gómez llamaba la unión de lo viejo con lo nuevo en el escenario político dominicano, no porque los otros partidos no tengan jóvenes, pero no se le ha dado la oportunidad ni se le da para desarrollar sus liderazgos. El PRM es una garantía diferente. Ojalá los otros partidos imiten al PRM. El PRM es vanguardia, ojalá lo imiten en ese paso a valores jóvenes que representan una garantía con valores viejos. No digo viejo en sentido peyorativo, sino en sentido de experiencia, que son los que garantizan la victoria electoral. Por eso yo creo que en ese sentido es muy difícil que el PRM pueda retornar. Lo que sí puede darse en el escenario político del futuro es que se produzca en las coyunturas políticas coincidencias en el futuro entre ambas organizaciones, evidentemente. ¿Tiene un plazo el Partido Revolucionario Moderno para terminar todo este proceso? Por supuesto que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos fijado tentativamente para el día 22, pero se ha hecho una propuesta para que se haga el día 29. ¿De abril? De abril, lo que sería la Convención Nacional de Delegados, que ya oficializa y le pone un punto final al proceso. Ya la votación terminó.
O sea, el proceso de votación ya terminó. Entonces ahora pasamos a otras etapas y entre las otras etapas tenemos que elegir el comité internacional que se va a celebrar el día 15. O sea, son los representantes del comité que dirige, digamos, la política internacional a nivel de las seccionales del PRM. Se va a celebrar el día 15. Se va a efectuar la convención, digamos, de delegados, no la nacional de delegados, sino de delegados que prepara la convención final de delegados. Estamos en un proceso ya más administrativo del Partido Revolucionario Moderno. O sea, nosotros... ¿Y la proclamación de los electos va a ser en la convención? En la Convención Nacional de Delegados. Ahí lo vamos a proclamar. ¿Cuántos puestos se van a anunciar? Bueno, imagínate, toda la dirección nacional del partido, toda la dirección a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel incluso de las seccionales del exterior, que por cierto, se me olvidó citar que en Nueva York se celebró exitosamente la convención con resultados respetados por todas las partes. Bueno, se van a elegir todos los directivos a nivel medio, a nivel intermedio, a nivel de base. Todo esto está de alguna manera cuantificado para que el partido tenga una nueva dirección política elegida por sus propios compañeros, con algunas limitaciones, siempre hay, pero donde prima el aspecto democrático, o sea, el respeto a la voluntad democrática de los electores. Bueno, muchísimas gracias a Tony Raful, presidente de la comisión organizadora de la Convención Interna del Partido Revolucionario Moderno. Suerte, y ha sido un ejemplo de democracia interna que todavía tenemos que ver cómo termina. Gracias, Altagracia. Gracias a Tony. Ustedes quédense que nos queda contenido.